Y aquí estamos otra vez. Un cuarentón que suele hablar de música cada vez que tiene tiempo y cada vez que, bueno, se dan las condiciones necesarias como para poder sentarme y grabar todo esto, que no siempre es fácil porque hay 80.000 cosas que hacer. Pero bueno, el día de hoy, puesto que la otra vez hablábamos del Headless Cross, pues esta vez quisiera concentrarme en el disco que le sigue, el Tear. Para la gira del Headless Cross, justamente quien se incorporó a la banda como ya miembro oficial fue Neil Murray, quien fue bajista en Whitesnake, pero que también fue bajista en la Gary Moore Band. Y bueno, quien sigue ahí es Geoff Nichols en los teclados. Y claro, la gira del Headless Cross fue relativamente corta porque efectivamente la banda no estaba suscitando ningún tipo de interés de nadie. Y bueno, la gira se acortó porque no estaban vendiendo tickets, así de simple. A la crítica no le interesó el Headless Cross, pese a que hoy en día se lo considera como uno de los grandes hitos de Black Sabbath. Y es uno de los mejores discos que no estén dentro de la era Osborne o dentro de la era Dio. Y claro, porque Tony Martin tiene su propio peso, al fin y al cabo, y es lo justo recuperar justamente estos discos que fueron un poco perdidos en los avatares de la historia, claro. Terminaron la gira de Headless Cross, volvieron al estudio justamente en la misma alineación con Tony Iommi, Cozy Powell, Neil Murray, Geoff Nichols, Tony Martin. Y bueno, entonces ellos vuelven al estudio, básicamente las cosas se van a armar de la misma manera, el cuerpo central lo van a componer, sobre todo Cozy Powell y Tony Iommi, de manera muy espontánea también, tal como se hizo justamente el Headless Cross. Neil Murray había contribuido en algunas cosas, Geoff Nichols también contribuye en algunas cosas, Tony Martin se encarga justamente de las letras, y claro, y para esta ocasión se le pidió muy encarecidamente a Tony Martin que deje un poquito esto del diablo y todas las cosas oscuras, porque Black Sabbath no es solo eso. No deja de ser curioso justamente que Black Sabbath sea esta banda que se lo asocia con algo sumamente oscuro y demoníaco, y es una banda que constantemente ha buscado desligarse de esa imagen, ¿no? Desde el primer disco. El primer disco tiene una cruz invertida, ¿no? Cuando abres el disco, pero tampoco fue idea de ellos, ¿no? Fue un golpe de marketing, fue una estrategia de marketing que se hizo al calor del momento, tratando de capitalizar justamente en esa atmósfera super lúgubre que plantea el primer disco. Y claro, Black Sabbath es una banda que ha tratado lo más que pudo de alejarse de esa imagen satánica, oscura, sombría. Y claro, para el final de la década de los 70, claro, Black Sabbath estaba puliendo su sonido hacia algo un poco más luminoso. Y claro, la banda que todo el mundo contemplaba con mucha envidia era Foreigner, que no sé cómo se pronuncia muy bien, saben disculparme porque yo también tengo mis límites, pero esta banda lo estaba absolutamente rompiendo todo. Me parece absolutamente extraordinario, claro, con un esquema súper popero y con canciones que, bueno, hasta el día de hoy siguen sonando en determinadas radios y demás cosas, pero realmente es un modelo que muchas bandas querían replicar, ¿no? Tony Iommi quería hacer música así, ¿no? Él se dijo, no, han escuchado esta banda, así tenemos que sonar, carajo, pero Black Sabbath no puede sonar así. Y lo mismo en el caso de Rainbow, ¿no? Rainbow con Richie Blackmore es igual, ¿no? Yo quiero un éxito, tenemos que sonar así. Así que por favor, hagan algo así. Claro, es lo que determinó también la salida de Ronnie James Dio de Rainbow. Pero bueno, son cosas y cosas. Y claro, en los años 80, claro, Black Sabbath desapareció un poco del mapa, opacado por la sombra extraordinaria de Ozzy Osbourne. Ahora, lo que debemos tomar en consideración al respecto es que finalmente nosotros como fans tenemos una idea de lo que es Black Sabbath y tenemos una idea muy clara y concreta de cómo debería sonar Black Sabbath. Y claro, si con Dio funcionó relativamente bien, las experiencias con Gillan, con Glenn Hughes y después ya con Tony Martin, pues le da un giro demasiado radical al sonido y Black Sabbath pues ya no suena a lo que nosotros como fans recordábamos que sonaba, lo cual es un verdadero problema. Y ese es el gran problema que tienen estas grandes bandas clásicas, es decir, están encasilladas en un sonido, están encasilladas en un estilo, están encasilladas en un formato, y cada vez que tratan de salir de ese formato o de ese sonido, lo cual es normal porque finalmente cuando tienes otros músicos vas a sonar diferente, es normal.
Pues a los fans medio que no les gusta, y los fans no quisieron mucha conexión justamente con estas versiones de Black Sabbath que salieron sobre todo en los años 80. Para nada. Mientras que con Ozzy Osbourne, en el caso de Osbourne, se consigue al gran guitarrista Ronnie Rhodes, y claro, y el sonido de esos primeros discos, pues empalmaba muy bien con el sonido de la época, con ese heavy metal sumamente ruidoso, con ese heavy metal sumamente virtuoso, y encajaba muy bien en eso, y los fans lo aceptaron plenamente como parte de esta oleada. Y claro, todos seducidos por el personaje que es Ozzy Osbourne, por ese carisma extraordinario que despliega en escena. Y claro, mientras que los Black Sabbath pues estaban en otra onda, y claro, no, ninguno de ellos tiene tanto carisma. Tony Martin es un gran vocalista, pero no tiene el carisma necesario justamente como para imponerse en el escenario. Dior sí lo tenía, no lo vamos a negar, pero Tony Martin no tiene ese carisma. Y ese es el gran problema. El carisma es algo que tienes o no tienes. Bueno, a la gente le puedes caer bien o le puedes caer mal, pero la cosa es que generas un impacto, ¿no? De una u otra forma. Entonces, justamente este disco se va a armar de esa manera, es una continuación espiritual del Headless Cross, aunque también va por otro lado, y efectivamente aquí la ruptura con el sonido clásico de Black Sabbath es bastante prominente también. Es un disco en el cual se hacen cada vez más uso de los teclados, es un disco que comienza a retomar otro tipo de temáticas, es un disco que a todas luces también es más luminoso también. Y va por otro lado y se diferencia justamente del Headless Cross de ese ambiente un poco más lúgubre, pese a que a nivel musical ambos discos se parecen bastante, no lo vamos a negar, y el disco funciona maravillosamente bien, y hay que señalarlo como tal. Es parte del legado de Black Sabbath, y está bien que hayan sido reeditados y que ahora tengamos disponibles finalmente estos discos, ¿no? El Tigre tal vez es uno de los discos más desconocidos que tiene Black Sabbath, o sea, es de la etapa probablemente más desconocida que tiene Black Sabbath, y sin embargo no son malos discos, y vale la pena escucharlos de cuando en cuando, así que si pueden, escúchenlos y sean felices, y adoremos todos juntos al diablo. Can you see me now? Ahora, yo entiendo muy bien que justamente algunos fans se sintieron francamente desconcertados cuando comienza todo esto, porque efectivamente la manera como comienza Anno Mundi es pues muy diferente de cómo han comenzado los discos de Black Sabbath, y suena a otra cosa, pues totalmente diferente, con esos coros y la evocación en latín, y dónde está, qué cosa es esto. Y claro, la canción va transformándose en algo extremadamente genial, y me parece muy bien, y claro, es una gran canción, y aquí Tony Martin nuevamente canta maravillosamente bien. Claro que justamente del lado de las letras, claro, Tony Martin tiene que hacer otro tipo de aproximación y se va ya por otro lado. Si justamente el Headless Cross era un disco extremadamente oscuro, el Tigre es un disco sumamente luminoso desde el punto de vista. Pese a que finalmente esta canción es una reflexión con relación a lo que estaba pasando en el mundo en aquel entonces. Estamos a principios de los años 90. A principios de los años 90, los niveles de contaminación son demasiado fuertes, son demasiado grandes, son demasiado elevados, que plantean justamente una nueva forma de desarrollo económico. Era absolutamente necesario encontrar nuevas formas de desarrollo que sean amigables con el medio ambiente, o en caso contrario estábamos comprometidos en la integridad del ecosistema y del mundo, y todo se iba a ir al diablo. Entre tanto, 30 años han pasado, no nos hemos ido al diablo plenamente, pero claramente los niveles de contaminación siguen muy elevados y son francamente irreversibles. Ahora es cierto que la pandemia nos ha mostrado de manera muy clara y contundente que al fin y al cabo, si los seres humanos decidimos encerrarnos por un tiempo, pues todo va a marchar bastante bien, y finalmente los niveles de contaminación se van a ir eliminando de forma mucho más rápida de lo que habíamos esperado. Nosotros esperábamos justamente que los ríos tarden siglos en recuperarse plenamente, pero no, al cabo de un año y medio ya estaban limpios. Entonces, claramente muestra que los niveles de contaminación son demasiado elevados y es un verdadero problema. Y claro, es el centro mismo de esta reflexión, ¿no? De lo que hace Tony Martin. En palabras de Tony Martin, ¿no? En palabras de Tony Martin, él decía de que justamente en esos años las personas andaban celebrando la vida y el mundo y todo esto, cuando el mundo estaba entrando en un pleno colapso, porque estamos en un momento en el cual justamente la Guerra Fría está terminando, y claro, surge una esperanza, surge la esperanza de unificación de la humanidad. No olvidemos, los años 80 es una década negra y oscura, sobre todo por la sombra de la Guerra Fría. En los años 90 se abre mucha
esperanza y expectación de poder construir un mundo que sea unificado, un mundo que refleje diversidades culturales, un mundo que efectivamente refleje las inquietudes que nosotros tenemos, un mundo que efectivamente sea amigable con el medio ambiente, un mundo que efectivamente comience a cuestionarse algunos elementos que nosotros consideramos que ya estaban dichos y hechos. Y claro, es una etapa de profunda esperanza, ¿no? Claro, entre tanto sobrevino la guerra del Golfo y todo esto, la radicalización justamente del movimiento islamista, y claro, el surgimiento justamente de la izquierda aquí en América Latina, ¿no? Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, después lo que pasó aquí en Bolivia. Y después justamente los atentados del 11 de septiembre del año 2001, entonces todo se fue al diablo, ¿no? Y esos ideales con los cuales surgieron los años 90, pues se fueron al diablo, así de simple. Y de ese mundo unificado, de esa confraternidad humana, pues no quedó absolutamente nada. Y esta canción es como un testimonio y un epitafio, todo eso, a esa visión que teníamos del mundo en los años 90. Lawmaker. Y claro, nuevamente se destaca el trabajo de producción y el trabajo de remasterización que se hizo para esta versión. Claro, quien sigue produciendo esto es Cozy Powell y Tony Iommi, porque finalmente ellos decidieron darle sonido ahora, que efectivamente en su momento fue altamente criticado. Se dijo que la batería de Cozy Powell sonaba demasiado fuerte, que la guitarra opacaba los otros instrumentos. Bueno, eso ya son cuestión de gustos, pero no creo que el disco suene mal, ¿no? Para nada. Me parece que el disco suena bien y justamente estas remasterizaciones les dan mucho más cuerpo a las canciones. Yo recuerdo muy bien que el Headless Cross sonaba de manera muy plana y ese era mi principal reproche a ese disco. No me gustaba la forma como sonaba, pese a que las canciones son excelentes. Y nadie puede negar que Headless Cross, la canción, pues es un clásico de todos los tiempos y es un hito en Black Sabbath. En el caso justamente del Tear me parecía que sonaba mucho mejor que Headless Cross, ¿no? Estaba mucho más equilibrado, tenía más profundidad y las guitarras sonaban poderosamente bien. Y es un disco que también es pesado en el fondo, ¿no? Porque es Tony Iommi, ¿no? Tony Iommi es el monumento mismo de la pesadez, ¿no? Porque es justamente el creador de ese riff demencial sobre el cual se ha construido justamente todo lo que es el metal. Y bueno, es absolutamente genial, ¿no? Y claro, nuevamente la voz de Tony Martin, todo suena bastante bien, ese equilibrio entre las guitarras, entre las voces y demás. Y bueno, este Lawmaker pues, forzosamente es Dios, ¿no? Dios nos dio las leyes para que obedezcamos. Dios nos ordenó como sociedades altamente civilizadas. Y así funciona justamente. Ahora, la ley es una parte fundamental de todas las civilizaciones humanas porque es lo que estructura el comportamiento humano, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, estableciendo un sinnúmero de sanciones y demás. ¿Para qué? Para garantizar justamente niveles óptimos de justicia, es decir, yo como individuo quiero andar feliz por el mundo sin padecer injusticias. Y si padezco algún tipo de injusticia, pues quiero retribución porque es lo justo, ¿no? Por lo menos eso. Entonces, no deja de ser chistoso que justamente todo este disco gira en torno a esas referencias a Dios. No, y ya no tanto en referencias al diablo. Ahora, claro, Dios y el diablo son dos lados de una misma moneda porque efectivamente son estas criaturas ambivalentes, y que forman parte de una misma esencia, ¿no? Si hay el bien, también tiene que existir el mal. Y justamente Dios otorga leyes porque sabe que los seres humanos son propensos a cometer el mal. Y por eso va a establecer un conjunto de sanciones. No hagas esto, no comas esto, no digas esto, ¿por qué haces esto? En fin, es la sociedad misma que se estructura sobre la ley. Y la ley es lo que irradia en todas las sociedades humanas y lo que le da estructura al Estado, entendido como cuerpo jurídico. Es algo muy interesante, ¿no? Tal vez es una de las cosas más fascinantes que hay, ¿no? El surgimiento de la ley, el código escrito, ¿no? Lo que establece, lo que va a ordenar toda una sociedad en su conjunto. Y no deja de ser uno de los principales rasgos de nuestras civilizaciones, ¿no? De hecho, se suele considerar de que un rasgo inmanente a la civilización y lo que nos diferencia de otras comunidades es el hecho que nosotros tenemos leyes. Ahora, el hecho que tengamos leyes no significa que estas leyes se van a aplicar. Y aquí estamos nosotros, los bolivianos, que tenemos muchas leyes y tenemos leyes muy progresistas,
tenemos la primera ley de divorcio en América Latina, pero ¿qué importa si esa ley no se cumple? Y pero en un país como Bolivia, donde la ley significa absolutamente nada, es absolutamente atroz, pero bueno. Jerusalem, que es una canción que a Tony Martin le gusta bastante, que inclusive la grabó para su primer disco como solista, y que sigue retomando esta idea de que si bien el Headless Cross es el disco súper oscuro, este Tear es un disco más luminoso, ¿no? Porque hace más referencias a Dios, aunque son referencias un tanto extrañas y un tanto, no sé, es medio raro, y es una canción súper rara. Aunque en su momento, dada la calidad de la producción, pudo haber sido un mega hit, cosa que no aconteció, porque finalmente el gran problema con Black Sabbath es que estamos demasiado centrados en una estructura. Todos sabemos cómo tiene que sonar Black Sabbath, todos sabemos cómo tiene que ser Black Sabbath, todos sabemos qué tipo de temáticas tiene que tener Black Sabbath. Justamente el último disco, el 13, el disco 13, pues retoma todo eso y se vuelve casi una parodia de lo que es Black Sabbath. Es decir, vamos a utilizar todo lo que es Black Sabbath, lo vamos a poner en un disco y ya está. Y la gente estaba contenta, yo estaba contento, así que tampoco me quejo del asunto. Pero este disco, el Tear, pues es algo que, no sé, desentona, porque tiene otro tipo de temáticas, tiene otro tipo de estructuras, y no sé, hasta es raro, y es raro justamente que Black Sabbath tenga una canción que se llame Jerusalén. Y uno está, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se volvieron una banda de rock cristiano? Pero bueno, tampoco es que sea tan así, ¿no? Justamente lo de Jerusalén es la evocación de una esperanza. Y nuevamente, ¿no? Estamos en los años 90, hay esperanza, había esperanza. Teníamos la idea de que efectivamente se podía construir un mundo mejor. Teníamos la idea de que podíamos llegar a una cierta unidad de la humanidad, cosa que lamentablemente no aconteció. Y claramente Jerusalén es el ejemplo mismo de ese fracaso que se da justamente en los años 90. Con todo, Jerusalén es una de esas canciones a las cuales uno le tiene un cierto aprecio, sobre todo porque es Tony Martin. Y Tony Martin canta con una fuerza tan grande todo esto y con una enorme y profunda convicción. Y probablemente es la canción que lo defina a él como vocalista y defina mejor el legado que él tiene en esta banda, en justamente Black Sabbath. También se suele decir que efectivamente el Tear retoma más elementos de la mitología nórdica, pero o sea, los temas son más luminosos. Ahora esta canción, The Sabbath Stone, que probablemente para mí es la mejor canción que tiene Black Sabbath y es la canción que más me gusta, y me siento profundamente contento y satisfecho de tenerla en las plataformas de streaming. Finalmente, porque no había y ahora lo puedo tener y me siento bien de poder escuchar una y otra vez porque me complace plenamente y me hace sentir bien y me pone feliz y contento escuchar esto una vez más. Para mí Sabbath Stone es definitivamente un momento definitorio. La guitarra suena maravillosamente bien, la batería de Cozy Powell es absolutamente monumental, el bajo de Neil Murray, aunque siempre ha sido un bajo bien discreto, funciona muy bien. Murray es un gran bajista y a veces pasa un poquito desapercibido el gran trabajo que ha hecho justamente con Whitesnake o con la Gary Moore Band y que funciona muy bien y es un gran bajista. Los teclados de Dano suyo y claro Tony Martin sigue cantando maravillosamente bien. Ahora lo curioso de esta canción en particular es que es un puente, ¿no?, de unión entre lo que se estaba hablando en el Headless Cross y lo que es este disco como tal. Y voy a aclarar mi garganta porque si bien ya no hay tantos humos, todavía sigo un tanto desvencijado por toda esta situación. Y bueno, la canción funciona bien y Tony, o sea, es el punto de unión, ¿no?, entre justamente el Headless Cross, oscuridad, y el Tear un poco más luminoso, evocando ciertos tenores de esperanza, pero no deja de ser algo que está ligado a una cierta mitología, ¿no? En general, en casi todas las mitologías del mundo, y lo más claro es la mitología griega, siempre tenemos un guardián de algún secreto, y viene el héroe a tratar de buscar o tratar de romper justamente
el sello que guarda este secreto para obtener mayor tipo de conocimiento, porque al fin y al cabo nosotros como seres humanos estamos en esta búsqueda constante de obtener mayor y mejor conocimiento, porque de esa manera podemos enfrentarnos mejor al mundo. El conocimiento es poder, el conocimiento nos abre las puertas a un mundo que tal vez ni siquiera sospechábamos, y el conocimiento es lo que nos otorga la suficiente confianza como para poder enfrentar cualquier predicamento en este mundo cruel y traidor. Y por eso nosotros como seres humanos estamos siempre a la búsqueda de este secreto, de este conocimiento que está resguardado por una llave secreta, que está resguardada justamente por un individuo, el guardián de este secreto, que es un tema bastante usual en muchas mitologías y que justamente se retoma aquí en The Sabbath Stone y que funciona maravillosamente bien. Y siempre lo voy a decir, para mí es la mejor canción que tiene Black Sabbath. Y no sé qué opinan ustedes, ¿no? ¿Y ustedes qué les parece el Tear? Porque el Tear es justamente este disco que suele dividir mucho a los fans. Hay gente que no le gusta para nada, hay gente que lo adora, hay gente que ni fu ni fa, hay gente que ni siquiera se enteró que este disco salió, pero yo no lo considero un disco malo, me parece que es un disco muy bueno, pese a que hay cositas que a mí en lo personal no me gustan del todo. Pero me parece que es un disco que funciona bien. Claro, funciona mejor el Headless Cross. El Tear funciona también, pero tiene algunos problemitas detrás. Y hay que mencionarlos también. Entonces, no sé. Pero no sé qué ustedes opinarán justamente con relación a este disco. ¿Este disco les gusta? ¿Les parece buena idea que haya sido reeditado? ¿Hay alguna canción que aprecien en particular? Es cierto que este tal vez es el disco que más se aleja de la imagen que todos tenemos justamente de Black Sabbath. Lo que sigue efectivamente es tal vez de las secuencias más raras en un disco de Black Sabbath, porque es la única vez que esto se acontece o se produce, porque son 3 canciones seguidas que forman una sola canción, ¿no? Y que no sé por qué están divididas en 3 partes. Yo sé que a Tony Iommi le gustan mucho estas introducciones medio raras, pero no sé. La primera es The Battle of Tear, que es una canción instrumental, que es una versión orquestada, que va a dar paso justamente a Odin Coates y que va a dar paso a Valhalla. Y son las 3 canciones que tienen efectivamente una temática eminentemente nórdica y que efectivamente va a ser la base constitutiva para que muchos asocien todo esto con parte de la mitología nórdica. Y no deja de ser algo muy interesante. Y finalmente las 3 canciones funcionan como una pequeña suite y creo que está bastante bien lograda. Odin Scott, por ejemplo, la voz de Tony Martin, o sea, lo que Tony Martin hace ahí en esa canción es absolutamente extraordinario. Y Valhalla, ¿no? Que también en su momento pudo haber sido un mega éxito. No sé, si hubiéramos tenido algún tipo de visión empresarial en ese momento, probablemente alguien, algún manager, hubiera visto el potencial de esa canción, se hubiera convertido en un hito y se hubiera convertido en un mega éxito, cosa que no aconteció. En este momento Black Sabbath pues ya no es prácticamente nada, el disco no tuvo ningún impacto en nadie, a nadie le importó, las críticas fueron bastante tibias, y por no decir que fueron bastante malas en su momento. La gira se concentró simplemente en Europa y en ningún momento fueron a los Estados Unidos de América porque ya no podían vender tickets, así de simple, ya no había entradas. La gira del Headless Cross tuvo que cancelarse en los Estados Unidos de América. Creo que al fin y al cabo tocaron 20 fechas, si mal no recuerdo, de un total de 50 que tenían que hacerse en los Estados Unidos, pero no se vendieron. Entonces la gira tuvo que cortarse y claro, Black Sabbath vuelve a tierras europeas y ahí se va a concentrar la gira del Tear. Ahora es cierto que también Black Sabbath es una de las primeras bandas que va a comenzar a ingresar a la Unión Soviética ya en 1990, ¿no? Aunque creo que ya no había Unión Soviética en ese entonces. Era la Confederación de Estados Independientes, ¿no? Ya en ese momento, un momento de profunda transición, pero es una de las primeras bandas que va a ingresar justamente al suelo soviético, ¿no? Después de la caída de la cortina de hierro, y hay que destacarlo también, ¿no? Después hicieron festivales y demás. Era el momento de reunificación de la humanidad después de haber sido dividida por estos ideales un tanto estrafalarios que, bueno, generaron bastante luto y bastante sangre en la humanidad en su conjunto. Y claro, la mitología griega como
gran parte de la mitología vikinga o nórdica, como gran parte de la mitología en el mundo, pues retoma estos elementos, ¿no? Son las batallas, es el heroísmo, es la guerra y es la exaltación de una cultura como tal. Odín, dios de los dioses, en su corte va a ir juzgando quiénes son dignos de ingresar justamente a este mundo prometido, a esta tierra que nos fue prometida, al Valhalla, donde finalmente solo los grandes guerreros podrán acceder al haber demostrado plenamente su coraje en batalla. Así de simple es. Bajar es una canción genial. Odin Scott está bien, una canción genial. Y definitivamente el disco es absolutamente demencial. Es un gran disco después de todo. ¿Ustedes qué opinarán del Tear? No tengo la menor idea, pero a mí me parece que es un buen disco, es un gran disco. Me parece que justamente, si bien no rompe como tal con la idea de Black Sabbath, sí agrega muchos elementos nuevos y novedosos que Black Sabbath nunca más va a explorar. Es una pena también. Feels good to me. Y claro, la historia de esta criatura, de este ser humano, se puede resumir en justamente en esta lenta separación de lo que es el ser humano y lo que es Dios. Durante siglos hemos vivido al amparo de Dios. Dios es lo que nos ha dado un cierto fundamento, lo que le ha dado cuerpo al mundo, lo que le dio una cierta estructura. Y frente a esa estructura nosotros como seres humanos encajábamos y no cuestionábamos absolutamente nada, porque era poder de Dios, es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios es incuestionable. Pero los seres humanos, al cuestionarse y al buscar más allá, lentamente se van desligando de la tutela de Dios. Y al desligarse de la tutela de Dios, se vuelven más autónomos y comienzan a preguntarse si esto es realmente real o no. Y creo que esta canción va más o menos por ese lado, donde finalmente el personaje comienza a reflexionar sobre esto y le parece que está bien desligarse de la tutela de Dios, está bien caminar por sí mismo y hacernos preguntas por nosotros mismos y tratar de encontrar las mejores respuestas, pero por nuestro propio impulso, sin tener que recurrir constantemente a esta figura divina que todo lo puede y que todo lo hace y que cuya visión de las cosas debemos respetar sin cuestionar. Cuando en realidad nosotros como seres humanos nos cuestionamos constantemente y buscamos respuestas de una u otra manera. Y al buscar estas respuestas y al encontrarnos por nuestro propio impulso también se siente bien. Se siente bien poder pensar, se siente bien poder ser libre, se siente bien poder cuestionar las cosas que hacemos, decimos o siquiera planeamos. Se siente bien también cuestionar la palabra de Dios. Del Dios y el diablo siempre serán caras opuestas de una misma medalla, siempre serán elementos constitutivos de cualquier tipo de mitología, siempre serán rasgos inmanentes de cualquier tipo de cultura, porque en los seres humanos habita el bien, pero también habita el mal, solo que buscamos en deidades la forma de justificar la preeminencia de uno o el otro, y si bien los seres humanos estamos en esta tendencia constante de hacer el mal, algo refrena nuestro ímpetu porque tal vez quisiéramos hacer el bien, aunque no sabemos muy bien cómo hacerlo. En fin, las temáticas del disco efectivamente son muy diferentes a lo que Black Sabbath ha planteado en cualquiera de sus discos anteriores y efectivamente entiendo por qué esto puede generar algún tipo de malestar o algún tipo de, no sé, de rechazo por parte de los fans. En su momento este es un disco que no fue entendido del todo, a nadie le gustó plenamente, pero hoy en día encaja bien en lo que es Black Sabbath y en esa visión que teníamos propia de los años 1990. Años un tanto más luminosos, años de esperanza cuando menos. Inclusive aquí en este paisucho como es Bolivia, en Bolivia también estábamos viviendo un momento de esperanza también, porque parecía que el modelo económico que estábamos implementando estaba funcionando relativamente bien y parecía que estábamos efectivamente encaminados por un buen camino hasta que todo comenzó a degradarse y bueno, todo se cayó a pedazos, porque todo se cae a pedazos cada cierto tiempo. Construimos esperanza, pero la esperanza se cae también a pedazos y de esa esperanza derruida saldrá otra nueva visión de las cosas para tratar de hacer algo mejor.
Heaven in Black, y es probablemente la canción que no me gusta del todo en este disco. Y no sé muy bien por qué, no sé, me parece que hay mucha saturación de cosas, mucha saturación en los coros y no sé. Hay algo que a mí en lo personal no me termina de encajar en esta canción y bien pudo el disco prescindir de esta canción y yo hubiera sido plenamente feliz. Con todo, o sea, tiene sus aspectos destacables y bueno, gustos son gustos y nadie... no podemos contentar a todos, es imposible, pero hay elementos que, bueno, en lo personal me gustan, como hay elementos que en lo personal no me gustan. Esta es una canción que en regla general la suelo saltar, no la suelo escuchar mucho. Pero bueno, el otro día la estaba escuchando y me decía, sí, ¿por qué no? Puede ser, hay cositas interesantes aquí también. Y bueno, Heaven in Black igual retoma elementos de lo que se venía trabajando en Headless Cross. Finalmente, la figura de Dios y del diablo son perfectas excusas para justificar el comportamiento humano. Si algo sale bien es obra de Dios y si algo sale mal es obra del diablo. Y es una forma que también tenemos nosotros, seres humanos, de rescindir de nuestra propia responsabilidad. ¿Qué es lo que somos en realidad? ¿Qué es lo que hacemos en este mundo cruel y traidor? ¿Cómo podemos justificar todas nuestras acciones? Y lo mejor que nosotros podemos idear es que finalmente es la voluntad de alguien más. Y de esa manera yo como individuo me deslindo de mi mayor responsabilidad. Y la mayor responsabilidad que tengo yo en este mundo es tomar decisiones. Yo elijo hacer el bien, yo elijo hacer el mal. Es así de simple, es una mera elección. Eso libre a cada quien dependiendo de contextos y culturas y demás cosas, pero yo elijo en el fondo. Ese es el asunto. Claro, es más fácil cuando alguien te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Dios te dice qué es lo que tienes que hacer. El diablo te susurra al oído qué es lo que tienes que hacer. Y yo simplemente acato la voluntad, ya sea divina o la voluntad maligna, pero acato la voluntad y me deslindo de mi propia responsabilidad, la responsabilidad inmanente de tomar una decisión por cuenta propia, el libre albedrío como tal. Como decía nuestro buen amigo Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres, estamos condenados a elegir de manera constante y la principal elección que nosotros tenemos es esa, ¿cuál es el camino que vamos a escoger? ¿Vamos a escoger el camino del bien o vamos a escoger el camino del mal? El mal siempre será más tentador, siempre será el camino más rápido, siempre será el camino que genere mayor rédito. Pero ¿está bien que tomemos ese camino? En fin, eso es como reflexión general con relación a este disco que tiene sus elementos muy interesantes. La batería colosal de Cozy Powell, el bajo demencial de nuestro buen amigo Neil Murray, la voz extraordinaria de Tony Martin, y yo siempre voy a rescatar esa voz maravillosa y siento mucha nostalgia por esos tiempos en los cuales las personas cantaban maravillosamente bien. Hoy ni se esfuerzan, pero bueno. Y tenemos a Tony Iommi, el dios de la guitarra, ¿no? Finalmente Tony Iommi nos ha legado los riffs más memorables en la historia del metal. Tony Iommi nos ha dejado melodías sobre las cuales ha construido todo un género. Es cierto que Black Sabbath se lo suele encasillar en un género, es Doom. Fueron los padres del Doom. Este disco pues no es Doom, es más heavy metal, inclusive por ratos colinda con el power metal. Justamente esta canción Heaven in Black, por eso no me gusta, porque tiene un sonido bien power y yo estoy ahí, ¿por qué? En medio que no me gusta del todo. Pero con todo es un disco que también disfruto enormemente y aquí está la canción que más me gusta de Black Sabbath, The Sabbath Stone, que me parece absolutamente demencial y bestial, y claro, lo que hace Cozy Powell me parece muy bien, ¿no? La forma como... Ahora, Cozy Powell es uno de sus grandes bateristas. Es cierto que tenemos a Ginger Baker o inclusive a Nick Mason, que son precursores del uso de la doble pedalera. Pero la forma como utiliza esa doble pedalera Cozy Powell, pues le da muchísimo cuerpo a la música. Y es efectivamente una de esas piezas cruciales de por qué hay un viraje hacia el metal. En Rainbow, Cozy Powell fue una pieza esencial para tener un sonido mucho más pesado. Y cuando justamente Cozy Powell llega a Whitesnake, le da también un sonido mucho más pesado. Entonces, no, Cozy Powell es Cozy Powell. Claro, Cozy Powell ya no está con nosotros, ¿no? Pero Cozy Powell siempre será recordado como uno de los grandes bateristas y como uno de los grandes compositores de nuestro tiempo. Y es el momento justamente de celebrar su legado y de celebrar todo
todo lo que ha hecho Black Sabbath, todo lo que ha hecho Cozy Powell, todo lo que ha hecho nuestro buen amigo Tony Martin, que después también terminó trabajando con Neil Murray en esa especie de banda tributo a White Snake, justamente, en esas cosas un tanto raras que suceden en este universo musical de idas y venidas, de entornos y reentornos, de músicos que van, de músicos que vienen y que generan esta gigantesca familia. Pero al fin y al cabo hay que rescatar este legado. ¿Y ustedes qué opinan del TIR? Y bueno, si han llegado hasta aquí, les voy a pedir muy encarecidamente que tengan la posibilidad de comentar, de suscribirse y compartir este video, porque siempre le hace bien al canal. Ahora que tengo que recuperar mi audiencia porque la voy perdiendo cada cierto tiempo, porque me pierdo. Y sabrán disculparme, pero tengo demasiadas cosas que hacer y demasiadas cosas que atender. En fin, pórtense bien, cuídense mucho y adoren al diablo.